Hola, buenos días, bienvenidos al canal de las clases de Antonio y siguiendo con los vídeos de latín vamos a centrarnos en los diferentes casos que podemos encontrarnos y cuál es su relación sintáctica a la hora de analizar una oración y traducirla, ¿vale? Que es muy importante. Antes de comenzar a explicar este pequeño resumen, considero que tiene un valor doble el saber los casos en latín. ¿Por qué? Porque si nosotros traducimos de español a latín, estamos trabajando muchísimas cosas. Trabajamos la sintaxis del castellano y luego vamos a trabajar lo que es la sintaxis del latín, qué funciones del castellano se relacionan con los casos del latín y a su vez aprenderemos vocabulario en latín. Una vez dicho esto, pues mirad, los casos tienen una relación con la función sintáctica que desempeña. Mirad, el caso nominativo siempre va a ser con el sujeto y con el atributo, ¿vale? Siempre que tengamos un sujeto o un atributo va a tener la función va a ser el caso nominativo, ¿vale? Y mirad, ¿cómo lo identificamos? Pues que, por ejemplo, concuerda o concierta con el verbo en género y número, igual que en castellano. Y el atributo concuerda con el sujeto también en género y número y en el caso de que sea un adjetivo, ¿vale? A la hora de traducirlo, pues se traduce tal cual, sin preposiciones, ¿de acuerdo? Sin preposiciones. Pues mirad, Iulius altus est. ¿Qué quiere decir? Mirad, a la hora de hacerlo, el orden no es el mismo. Eso ya lo veremos en un vídeo posterior para que veáis cómo es el orden a la hora de cuando tengamos que traducir de español a latín, ¿vale? ¿Qué sería esto? Pues mirad, tenemos la terminación us, el nominativo, por lo tanto esto sería el sujeto, y como veis el adjetivo concuerda tanto en género y número, igual que en español. Y la traducción sería Julio es alto, ¿vale? O Antonia bona est. Como veis, y en el caso anterior, concuerda el adjetivo, ¿vale? Con el sujeto, y como veis, en este caso sería Antonia es buena. El siguiente caso que podemos encontrarnos es el vocativo. El vocativo es muy fácil de localizar porque siempre vamos a ver una coma, ¿vale? Y suele ser, su función es llamar la atención, ¿de acuerdo? O expresar una orden, ¿vale? Como veis, puer, taque. ¿Qué quiere decir esto? Pues niña, calla, ¿vale? Al estar la coma ya sabemos que este caso va a ser vocativo, ¿de acuerdo? Y como veis, suele tener siempre la misma terminación que el caso nominativo, ¿de acuerdo? Luego nos centramos con el acusativo, que puede tener dos funciones. En este caso sería el complemento directo y el complemento circunstancial del lugar cuando sea dirección. ¿De acuerdo? ¿Cuándo es el complemento directo? Pues mira, si es una persona, se traduce con la preposición a. Siempre podemos poner la preposición a. Ya con el resto, sea un objeto, lo vamos a traducir sin preposición. ¿De acuerdo? Dice Marcum video. Y ahora podréis decir, Antonio, ¿por qué Marcum no es sujeto? Porque también tenemos que tener en cuenta las terminaciones. Y esta terminación siempre es característica del acusativo. Ya iremos viendo las diferentes declinaciones y iremos viendo qué terminación tiene cada caso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos el verbo, en este caso el sujeto estaría omitido, y como veis sería la traducción veo a Marco, ¿de acuerdo? Como es una persona, le ponemos la preposición a. Librum lego, ¿vale? En este caso sería yo leo el libro, como no tenemos el sujeto, estará omitido, pues sería leo un libro. Y como no es una persona, no quitamos lo que es, no ponemos la preposición, ¿de acuerdo? Cuando sea complemento circunstancial, ya sabéis que se traduce a o hacia, ¿de acuerdo? Roman ibas, es decir, ibas a o hacia Roma, o ibas ad Silvan. Hay a veces que necesitaremos una
preposición independientemente o dependiendo de cuál sea la palabra o el sustantivo al que vaya a acompañar. Pues ya sabéis, ibas a o hacia Roma, o ibas al bosque o hacia el bosque. ¿De acuerdo? Luego el genitivo. Su función característica suele ser el complemento del nombre. Y ya sabéis que todos los complementos de nombre llevan la preposición de, muy importante. Julia, servae, filia, est. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Aquí tendríamos sujeto, sería caso nominativo, verbo copulativo, por lo tanto tendríamos un atributo con un grupo, un complemento del nombre. Como veis, tiene la terminación AE. Dice, ¿por qué esto no es término complemento del nombre? Porque si os das cuenta, el atributo, como hemos dicho, coincide con el sustantivo del sujeto, por lo tanto tienen la misma terminación. ¿Vale? Entonces, ¿qué sería? Julia es hija, y ahora, de la esclava. Como veis, está en singular, pues tenemos que poner nuestra preposición de y luego la traducción de la palabra, de la esclava. Y por último, nos queda el dativo, cuya función es el complemento indirecto, y ya sabéis que se traduce con las preposiciones a y para. Ya sabéis para quién, siempre es el truco para detectar el complemento indirecto. Pues mirad, filiae flores das. Tenemos el verbo, aquí tendríamos que damos las flores, tendríamos un acusativo, y el dativo, como veis, tiene totalmente terminación diferente al acusativo, ¿vale? Por lo tanto, ya sabéis que este es el dativo y este sería el acusativo. Y como veis, si es de la primera declinación, suele coincidir con el genitivo. Por eso debemos llevar mucho cuidado a la hora de analizar. Entonces, ¿cómo sería su traducción? Sería das flores a la hija o para la hija. Y el último caso que nos queda es el ablativo. El ablativo es un complemento circunstancial y siempre suele ir con las preposiciones, como veis aquí, con, de, en y por. ¿Vale? Y como veis, si no lleva preposición debemos ponérsela nosotros. Y como veis, aquí tenemos las diferentes. Cum, Hispania vivo, vivo en España, o en Hispania, en este caso sería venit cum serva, viene con la esclava, y venit metu, viene, y como esto es un sustantivo, no podemos decir viene miedo, por lo tanto debemos poner una de la que le mejor le quede. No podemos decir viene de miedo, viene en miedo, viene por miedo, viene con miedo. ¿Vale? ¿De acuerdo? En este caso sería la más adecuada la preposición con. ¿Vale? Y estos son los casos que tenemos. Como veis, nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo y ablativo, y cada uno va con su diferente función. Es muy sencillo y ya sabéis, nos ayuda muchísimo porque así trabajamos también la sintaxis en castellano. ¿De acuerdo? Cualquier duda que tengáis me lo dejáis en comentarios o me lo preguntéis más tarde en clase.